Bien, bienvenidos nuevamente a este club de lectura Pasajeros en Tránsito, en honor a Elsie Alvarado de Ricord, con la segunda parte. Ahora vamos a ver algunos cuentos de Franz Kafka. Para esta ocasión, pues, la profesora Ela Urriola, que nos acompaña aquí en la mesa, miembro también de este maravilloso club, hará una presentación sobre el autor. Adelante, profesora. Acá está el micrófono. Muchas gracias. Resulta kafkiano presentar a Kafka en 5 minutos, pero diremos que fue un escritor, es un escritor universal, que nace en el imperio, en el contexto del imperio austrohúngaro, el 3 de junio de 1883 y muere el 3 de julio de 1924. Con esa corta vida, Kafka va a tener un quehacer literario que va a cambiar no solamente la historia, la forma de escribir, de concebir la literatura, sino la forma de pensar el mundo. De esta manera, en Kafka encontramos un trabajo, entrevesado por circunstancias muy particulares, como el haber nacido en el seno de una familia judía. Encontramos esta situación de la relación con su padre, la autoridad, le obliga a estudiar Derecho, él hace un doctorado en Derecho, se gradúa, pero toda la vida, su reflexión, más allá de sus cuentos, e incluso dentro de ellos, es el problema de la libertad. Él lo que quería era escribir. A Kafka se le conoce justamente por esta condición de ser un escritor frágil, una salud frágil, que ha sido presentado de muchas maneras en el mundo, y todo tiene que ver por la forma en que fue traducido. Traducido no solamente literalmente, sino traducido como ser humano. Para quienes le conocieron, hablan de una antítesis de la imagen que tenemos de Kafka, de una persona jovial, jocosa, muy, muy, muy interesante, y a Kafka normalmente lo asociamos con la timidez, con lo enclaustrado, etcétera. Kafka va a tener una importancia no solamente en esta literatura que propone o cómo la propone, sino también en su trabajo, en su producción epistolar. Kafka es conocido por las cartas a Feliz Bauer, donde explica esa relación y habla de todo ese contexto que vive, habiendo tenido una relación que fracasa, rompe 3 veces su compromiso con Feliz Bauer, porque adicionalmente se veía apresado por la dimensión familiar, lo que el mundo pide de alguien. Es un hombre de una familia judía, comerciante. Su padre, Hermann Kafka, tiene todavía hoy en una de las casas donde habitaron, Kafka es en checo corneja, con V, Kafka. Entonces el símbolo de la corneja en estos negocios. Entonces había una situación del peso de la familia, de la sombra de la corneja. Era interesante relacionar la corneja con el cuerpo y cómo eso, ¿verdad? De alguna manera se despliega sobre su vida y por su muerte. Kafka va a sentirse satisfecho con su trabajo y va a pedirle a su amigo y editor Max Brod que le destruya cuando muere. Muere con 42 años de tuberculosis. Hay un trabajo, decía, no solo literario, sino epistolar. Las cartas a Feliz, las cartas al padre, esta sombra del padre es importante para entender su obra. Hay unos personajes muy fuertes, en el caso de La Condena aparece la figura paterna, ¿verdad?, de la sombra, pero también aparecen en Cartas a Milena, que fue un amor, una maravillosa periodista, yo diría una gran feminista desconocida, Milena Jesenská, que va a morir en los campos de concentración y que va a conocer 4 años antes de su muerte. Milena va a ser una mujer maravillosa que va a cambiar la vida de Kafka, quien al final también de su vida, por todas las vicisitudes, queda confinado a un sanatorio. Su visita a los sanatorios era algo bastante recurrente por la fragilidad de su salud, y va a conocer en el ocaso de su vida a Dora Dimant, una joven enfermera que también va a tener un peso importante en lo que sería su última obra. Encontramos que Kafka, además de todo esto,
está el problema de la traducción. Su editor le traduce, la primera edición o traducción que tenemos del proceso es una cosa mesiánica. Él era una persona de mucha fe, pero pensaba que el proyecto literario de Kafka, la dimensión de los poderes, estaba enfocado en eso. Las últimas traducciones que se hacen de Kafka, revisando los manuscritos, dan cuenta de otra obra. Entonces, es interesante cuando nosotros nos encontramos con obras traducidas al español, en nuestro caso, vemos que depende de la época y depende de la editorial, cuándo fue traducido, porque estas revisiones se hicieron posteriormente cuando la visión desdibujada de Max Brod aparece, ¿no? El editor puso o quitó cosas que decididamente le quitan al peso de la narrativa de Kafka. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Bueno, Kafka ficcionalmente tenía que trabajar, iba a desempeñarse como trabajador en Asecuración y Generali, y aquí una faceta importante no literaria que me interesa destacar, por eso diría, Kafka cambió la forma de ver el mundo, porque en el fondo Kafka también era un gran humanista. Kafka fue un pionero en la forma de visualizar los accidentes laborales, hizo dibujos sobre el tema, y hay abogadas en este grupo, y mirando esa dimensión de la fragilidad, la vulnerabilidad y los daños que el trabajo, que el no proveer de los implementos, ¿verdad?, se pudiesen evitar. Entonces él hace esa mirada suya, la posa, la dibuja y produce un material que posteriormente va a ayudar a los trabajadores. Más allá de eso, diría que este escritor universal que decía, es imposible dejar a Praga, hay una frase que quiero parafrasear, esta ciudad tiene sus manecitas, es como una madrecita, no lo soltaba, hace que Kafka, digamos, nos ponga en una situación de revisar esa lucha de contrarios, siendo tan particular su visión de un mundo, de un imperio, de un hogar judío, de esa lucha por escribir. Luego se convierte en un escritor universal que es capaz de abordarnos en pleno siglo XXI sobre los temas de la alienación y la libertad. Yo decía que era kafkiano presentar a Kafka en 5 minutos, y sí que lo es, así que lo dejo hasta acá. Muchas gracias, profesora Ela. Bueno, vamos a iniciar con con el profesor Candanedo, que está indiferido. Adelante, profesor Candanedo. Franz taladra la realidad y lo hace desde una perspectiva del absurdo, desde la paradoja, desde el esperpento. Son tiempos muy difíciles los que él vive a nivel social y a nivel personal, y él vuelca toda, vamos a decir, esa frustración y toda esa realidad humana, la vuelca en sus cuentos, los cuentos que tuvimos oportunidad de leer, el artista del hambre y el artista del trapecio, así como en su obra cumbre, La Metamorfosis, que es una novela. Él consigue ir taladrando esa realidad, irnos mostrando hasta su crudeza en el hueso. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el hambre, cómo uno piensa que ya vio todo, pero a medida que se sigue taladrando la miseria humana, la realidad, las condiciones difíciles en este circo, todavía pueden llevar más allá y conseguir, pues, en nuestra mirada, el conseguir el horror, como lo vemos hoy, y de alguna manera lo relaciono, pues, con la tragedia griega, que la tragedia griega, ante el absurdo, ante la realidad, nos pone a nosotros a pensar cuál es nuestra condición. Y lo vemos tanto en esos cuentos como en la Metamorfosis, donde el corazón humano es muy inhumano, donde, por ejemplo, la realidad de Gregorio Samsa termina su familia, sus allegados, en un espacio tan pequeño, porque esto ocurre solo en un pequeño espacio de una vivienda. Ocurre toda la novela, toda la familia
muestra esa cara fea del corazón frente a la realidad que está viviendo Gregorio Samsa. Y lo vemos en las otras obras. Es un taladrar la realidad para ver esa parte, no sé si decir más sórdida, más inhumana, más poco nos importa, y creo que tenemos muchos parangones en la realidad contemporánea. Kafka sigue siendo pues uno de los que más ha conseguido taladrar en el corazón humano para mostrarnos eh, esas lacras que hay allí y que nos ponen pues a pensar y que de alguna manera nos deben servir para nosotros hacer lo contrario, ir con la solidaridad, ir con la comprensión hacia los demás, ir con la tolerancia hacia los demás y buscar lo más importante, que es la felicidad. Muchas gracias, profesor Candanedo, por su participación. Ahora seguimos con el resto de los compañeros. Vamos a empezar en el orden en que estábamos con Claudia. Bueno, le cedo la palabra aquí a mi compañera, ya que llegó un poquito tarde, para que ella protagonice este inicio. Bueno, nos sentimos muy contentos de leer este autor, Franz Kafka. Su literatura, es un hombre prácticamente también que su familia y su entorno lo lleva a escribir de una forma muy discreta, porque incluso él no quería que sus obras salieran a relucir, pero es su amigo que cuando él fallece es quien da a conocer toda esta literatura grandiosa que él dejó. Quizás también su entorno familiar, la forma en que su padre recae sobre él e influye ese compromiso de ser un hombre tan callado, místico, pero a la vez se deja llevar o deja drenar todo lo que él siente a través de las letras, e incluso lo vemos en la metamorfosis, en ese cambio, en esa araña que él ve, en ese insecto. Es una forma de él poder evadir y sentirse en ese caparazón para poder dar a conocer y drenar todo lo que él sentía, y trayéndolo a la realidad, una interpolación, y que lo vemos ahora en la juventud. Yo hablo un poco de la juventud porque es en ese ambiente, es mi día a día. Cuando los estudiantes o los jóvenes se sienten con esa ansiedad o ese estrés, que no saben cómo salir, pero estamos los profesionales, estamos los que están al lado de ellos, los docentes, que tienen que buscar una forma de respirar, de buscar esa tranquilidad. Kafka la buscó en la literatura, en la escritura, en sus obras. Y el ahora es también llevarlos a través de la lectura, métodos de relajación, y traerlos nuevamente a este mundo. Bueno, yo la verdad que tengo que agradecerle a él a lo que acaba de explicar sobre Kafka, porque Kafka fue uno de mis primeros lecturas continuas. O sea, voy a leer todo lo que tiene. Y la verdad que tal vez fue una situación de edad, no lograba seguirlo. Sentía una literatura pesada, difícil, siempre con una visión como gris del mundo, pero definitivamente mi edad no era para ver las cosas grises. Pero al tener que releerlo ahora, y ayer conversando con una de mis compañeras, decidí volver a leer con otra visión. Y ahora, con la explicación que nos ha dado ella, porque definitivamente el escritor es parte de su contexto, lo comencé a ver de otra manera. Inclusive ella me recomendó leer el cuento de La Ley. Yo tengo un hijo abogado y se la pasé. Y entre los dos conversamos. Y de repente, primero también para él fue pesado, es decir, porque él, para su entendimiento la ley es para nadie, o sea, para nadie es accesible, para nadie es no cierto en esta mesa, y me acompaña aquí la profesora que nos conocemos hace mucho,
Los adolescentes y los muchachos jóvenes de hoy están viviendo en un mundo crítico. Entonces, cada cosa que les ponemos en realidad les dice que así es la realidad. O sea, que esa ley inaccesible, es verdad, no hay ley para todos. Pero cuando ya lo conversé y lo conversé para quienes estamos todos los días tratando de dar luz, fe y amor al mundo, porque en el mundo hay que amarlo, la vida hay que amarla. Resumo entonces que lo que entendí de la ley, en cambio, es que esa persona protegida, ese campesino, porque era un campesino que se acerca a la ley y parecía, es más, muere ahí esperando la ley, pero resultó que la ley sí estaba hecha para él. O sea que el guardián de la ley explicó que sí estaba hecha para él. Entonces, de repente, hay que comenzar a pensar, como yo le explicaba a él, que tal vez las personas que estamos afuera, y estoy hablando todo el pueblo, vamos a ponerlo de esa manera, también somos parte y la razón por la cual no accedemos a la ley. ¿A quién elegimos? ¿Cómo nos acercamos a ese proceso? ¿Qué es lo que está pasando? Porque indudablemente para quienes hemos hecho muchas otras cosas en la vida simplemente por tiempo de vida, nosotros sabemos que acercarnos a acciones es un quehacer de todos los días. Como ahora, todos los que estamos aquí nos tomamos la tarea en algún momento de leer esto y desocupamos un espacio para estar aquí. Tal vez hoy en día la vida es tan moderna que les hace accesible todo, que todo es en internet, que todo es más cómodo. No se ve eso porque ahora yo leo este documento de Kafka de una manera distinta. El campesino tiene que caminar hasta la ley. La ley tiene un guardián para asegurar que la ley sea para él. Sin embargo, él nunca sabe cómo entrar a la ley. Las lecturas para mí de Kafka ahora, como el otro señor pues que vivía todo el día en un columpio, que en realidad tiene un trastorno de ansiedad, pero estaba protegido en el columpio. O sea, que leer al revés, o sea, con una visión diferente, me cambió totalmente y prometo volver a leer muchas otras cosas para encontrar la otra visión. Bueno, yo voy a hablar primero de algo que no tiene que ver nada con literatura y con Kafka. Eso me pasó con Edith Piaf de niña, que son de esas personas que penetran en uno y con los ojos de Kafka. O sea, cuando yo vi a Kafka, yo me quedé inmersa en la profundidad de esa mirada. Y eso es lo que me atrapó, me cautivó. Sí, leer a Kafka es un cuento que nosotros leamos de él, queda en nosotros, o sea, no es algo que se nos va a olvidar. Siempre, por lo menos la ley, me hablan de la ley, me acuerdo de esa desesperación, esa indignación que sentí al momento de saber que está algo ahí y que no puede pasar. Si leemos en Metamorfosis, que van a hablar de, o sea, no se me va a olvidar la trama jamás. Entonces, con el tema del artista del trapecio, que es un cuento breve, y tiene tanto, ahí es donde yo me di cuenta del perfeccionismo, inclusive hasta leí que eso del ser humano, de estar, o sea, lo incomprendido que se pudo haber sentido él al tener que situarse siempre arriba y que para que poder comunicarse con las demás personas. Entonces, en contrapeso, vemos al empresario desde su otra perspectiva. Si él quería dos trapecios, ¿por qué no lo hubiera dicho? Y cuando el hombre estaba ya iba a estar con edad, pues ya no servía. Entonces eso absurdo de Kafka que penetra en los huesos, o sea, en las entrañas. Igual me pasó con el otro tema del artista del hambre, o sea, ¿cómo es posible que ese morbo de ver a la persona que el perfeccionismo de que no querer comer y no querer comer, y que esto de privarse del alimento es una profesión, y cómo ver en contrapeso cómo está el morbo humano. O sea, estamos hablando de situaciones atemporales y que pasan ahora y que hay que prestarle atención. Y ya para terminar, también me ha pasado que en una época de mi vida el realismo, el existencialismo de Kafka puede que haga un divorcio en mí, pero
es de esas cosas, de esos divorcios que se reconcilian y que quedan uno. O sea, es un grande de la historia, gracias, de la literatura. Gracias, Isel. Sí, yo también, cuando leímos a Kafka, son textos tan profundos en los que el autor narra situaciones, pero las narra de una forma que con el propósito de impactar al lector. Y de hecho, leía por ahí una de las análisis de las obras de Kafka y se dice pues que su intención no era crear obras que divirtieran a la gente o que las alegraran, sino realmente que las sacudieran. Entonces, que para eso es su obra, para que te sacudan las realidades, y si las leemos encontramos realidades. Entonces, también Borges dice que una de las atributos de Kafka es describir situaciones intolerables, y realmente en las obras que leemos nosotros, la mayoría de las obras de Kafka, o si no todas, tienen esa situación o ese dibujar esa realidad que muestra las inconsistencias humanas lamentables del ser humano. O sea, actuaciones de ese morbo que dice Ixel en esos dos relatos que coinciden en artistas que son perfeccionistas, pero que a la vez son personas que tienen una situación o una crisis psicológica, y que la gente, el común de la gente, lo ve como un espectáculo. Vemos al empresario que está allí viendo la parte del negocio y no la parte del ser humano, y vemos también esas situaciones, por ejemplo, también en Metamorfosis, que es impactante, esa inconsistencia no solo de la persona, del autor principal, Gregorio Samsa, sino también de la familia. O sea, vemos inconsistencias en el plano familiar, en el plano laboral, en el plano profesional, y eso es lo que Kafka nos trae. O sea, nos muestra esas realidades para decir, esto está pasando, esto pasó, esto sigue pasando. Si bien es cierto, ese espectáculo del hambre ya no es como tal, sí fue un espectáculo que se dio en el siglo pasado, ya no es un espectáculo como tal, pero siguen situaciones donde, por ejemplo, vemos nosotros, y voy aquí, por ejemplo, a lo que serían las corridas de toro, que siguen siendo un espectáculo donde hay un sacrificio de los animales. Entonces, hay situaciones que se mantienen, situaciones donde el ser humano continúa con esa situación o esa actitud de desprecio hacia al mismo ser humano, que nos destruye. Entonces, creo que estas tres obras que escogimos para esta sesión, El artista del hambre, El artista del trapecio y, por supuesto, Metamorfosis y Ante la ley, nos reflejan esas realidades tan crudas, tan reales, pero para que nosotros las analicemos y tomemos correcciones, porque es imposible leerlo y no sacudirnos, no ver que esa realidad se está dando y que hay que tomar acciones para corregirla. La verdad es que maravilloso Kafka. Sí, continuando un poquito con lo difícil que es compartir, leer y analizar a Kafka. Yo creo que es una cuestión de leer y releer y adentrarse pues en lo que él nos quería transmitir. Yo tuve el privilegio que me dio en un momento la circunstancia de la vida poder estar en Praga e ir al lugar donde él vivía. Y ahora asociándolo con lo que decía el profesor Modesto de cómo lo que uno hace trasciende. Yo me quedo ubicada en ese pequeño lugar y cómo ha trascendido todo su mensaje o toda su literatura, aún en nuestros tiempos nos sigue cuestionando. El artista del hambre para mí no ha dejado de existir. O sea, si lo vemos como, me encantó lo que dijo Itzel, lo absurdo que pueden ser a veces las historias de Kafka, tiene que haber coherencia también, y yo creo que él se bandea entre esas dos líneas, y eso es lo que nos cuestiona. O sea, el hambre sigue existiendo, y yo creo que seguimos viéndolo como un espectáculo. Realmente hagamos un poquito de introspección, y estamos viendo gente muriendo de hambre a nuestro alrededor, y lo seguimos viendo por televisión. Y seguimos conformándonos nosotros con dar una donación o con decir, ay, pobrecito, pero hasta dónde realmente llega nuestra acción. Entonces, creo que ese tipo de cuestionamiento, creo que ese tipo de introspecciones que uno tiene que hacer con Kafka son fuertes, y por eso, más allá del estilo de la escritura y el nivel de la escritura, porque tenemos que ser francos, él escribe a un nivel bastante alto, y quizás por eso para muchos jóvenes les es difícil adentrarse en la lectura de él, pero llega un momento en la vida que yo pienso que uno tiene la experiencia o
las historias detrás para poder comprender lo que él realmente nos quería decir. Entonces, no hay desperdicio con un cuento, con una línea de Kafka. Y con respecto ante la ley, yo creo que ahí hay inclusión y hay exclusión. Depende del momento de la vida en el que tú lo quieras dar o el momento de la historia. Todos tenemos que ser claros, o sea, la ley no es ciega, la ley es bien selectiva. Hay veces que estoy afuera esperando, tanta gente esperando que se haga una justicia real a la que no puede acceder porque la puerta está literalmente cerrada, porque decimos, ¿para qué yo voy a entrar si allá adentro hay 2 guardias más que son peores que el que está aquí y que no me van a dejar accesar a la ley como tal? Es mi derecho, pero mucha gente no llega y está él solo afuera esperando. Mucha gente no llega porque sabe que allá hay 2 o 3 guardianes que son peores. Entonces, creo que ahí tenemos que mirar ese punto de en dónde nos ubicamos, y por eso digo inclusión, exclusión, ¿no? De repente, ¿en qué situación yo estoy? ¿En qué situación yo estoy? ¿En qué situación legal está mi país? O una circunstancia de la vida que le pueda pasar a uno en un momento dado, y aquí tenemos abogadas que no me dejarán mentir. O sea, no es fácil para una persona que quiere abordar leyes, una situación X, y no tiene la accesibilidad o no tiene el dinero o no tiene el poder. Seamos francos, porque es así como se están manejando las cosas, no solamente en Panamá, en el mundo. O sea, ¿cómo nosotros en el mundo kafkiano vamos a redimir esas ausencias que nos dejan afuera hasta que nos morimos esperando que se cumpla una justicia? No sé, me queda la interrogante. ¿Qué otro escritor se convierte en un adjetivo? Lo kafkiano es lo que reafirma que nunca antes como hoy, o quizás desde que concibe esta literatura, los problemas que plantea y de los que obviamente nos crean estas sacudidas están presentes en sus letras. Así que Kafka como adjetivo valida esa presencia suya. Yo quisiera, porque realmente hay tanta densidad en estos 3 textos, dedicarme a leerle 2 párrafos que escribí sobre los 2 cuentos, sobre el artista del hambre y del trapecio, y quizás, porque estamos en el año del centenario del fallecimiento de Kafka. Así que yo creo que les pido de repente otra sesión para hablar prolijamente sobre la metamorfosis, porque realmente lo vale. Voy a dedicarme entonces a estos 2 textos que leímos, y quería decirle que en el caso de un artista del hambre, tiene una fuerte carga ontológica y dominio narrativo que supone una reflexión de una tríada que está presente en otros relatos y otros cuentos, como el que ya mencioné, La condena, en La metamorfosis, que es una novela corta, o El propio proceso, que es una novela inconclusa. De manera impecable, Kafka ofrece desde la literatura la materia prima que alimentará la filosofía del siglo XX. Esto es el problema de la alienación. Ya lo han dicho aquí las colegas, las abogadas, y han visto las grietas, incluso también Ana Maris, en las cuales todavía respiramos la noción de libertad. Estos 3 elementos son la distancia entre el arte, la literatura y los otros, para los que escriben. La distancia entre mi existencia y el mundo, y el problema de la libertad. Un artista del hambre nos obliga a realizarnos determinadas preguntas. ¿Qué es el arte? Literatura para Kafka, ¿no? ¿Espectáculo? ¿Y qué sucede cuando se agota el espectador? ¿Qué es el tiempo? Lo percibe, lo valora del mismo modo aquel que observa que el otro, que adentra sus entrañas en ello, adentrar las entrañas, es decir, dejar de comer incluso, afuera de la propia limitación, la del alimento, limitar el alimento o anularlo, o la de cualquier otra cosa que supla el alimento, lo que me permite estar aquí ahora. ¿Cuál es el temor del artista? Observar cómo su arte se convierte en extravaganza, en exotismo mal resuelto, o peor, en aburrimiento. Tanto en un artista del hambre como en un artista del trapecio, la distancia entre el que ejerce el oficio, su arte puntualmente, el ayuno en el primer caso, el trapecio en las alturas en el otro, se vislumbra pues aquí esta distancia antes expuesta entre el protagonista y los otros. La jaula, que es encierro a través de unos barrotes, pero un encierro en sí mismo supone una gran distancia.
y luego la condición del artista, del trapecio, que es una distancia más fácilmente mesurable, pero también con una dosis de crueldad. El mundo siempre es un obstáculo para mi ser, onto, ente, para mi creación, hacer, arte, tecné. En ambos cuentos existe un empresario, un dueño de nuestra libertad, en este caso de la libertad del protagonista, que le oprime pero que le permite vivir o sobrevivir, porque nunca llega ni el ayunador ni el trapecista a realizarse completamente a través de su oficio. Aunque pareciera ser que el segundo empresario, el del trapecista, tiene una fibra un poquito más cercano a lo humano, no deja de ser un extorsionador, uno que actúa y contabiliza su propio provecho. Es preciso revisar la preocupación, y digo preocupación porque nunca antes la literatura se ocupó directamente de estos temas de lo cotidiano. Hay algunos antecedentes, pero en Kafka es su literatura, es decir, su vida. Esta preocupación, una ocupación incluso previa a la filosofía, va a ser Kafka inspiración para filósofos, va a ser Kafka también literatura censurada en regímenes totalitarismos. Yo habité esa patria de Praga de Kafka cuando muchas de sus obras estaban vedadas o tergiversadas, así que igual lo va a ser también un comodín para totalitarismo, para combatir lo otro. Va a ser realmente una herramienta, un arma de doble filo. Estos elementos estéticos y éticos e incluso políticos que debe sortear el ser humano durante su existencia, todas esas concesiones en mayor o menor escala que en la vida cotidiana, hombres y mujeres, creadores, nos vemos obligados a resolver, concesiones sobre nuestra propia libertad. El problema de la creación está supeditado al problema de la existencia y al problema de la libertad. No en vano, el propio Kafka se refiere a ello cuando ve obstaculizada su actividad creadora con la propia muerte. Pareciera que incluso el mundo se opone al propio ente. Así que bueno, una breve reflexión sobre el artista, los dos artistas. Muchas gracias. Magdiel. ¿El profesor va a decir algo? ¿Sí? No. Ok. Magdiel, ¿vas a intervenir? Bueno, voy a pararme, voy a hacerme allá atrás para que me puedan ver. Bueno, ¿qué decir sobre Kafka? Creo que en pandemia tuvimos la oportunidad de hacer nuestro análisis sobre Kafka. Casualmente me acordaba un poco de Ante la Ley, fue uno de los cuentos que comentamos cuando estábamos en la virtualidad. Asimismo, Metamorfosis, y mucho hay que hablar, pero me quedo con algo que dijo Ela sobre qué otro autor se puede atribuir un adjetivo. Y leyendo a Kafka, sin ser crítico, literario, ni experto, ni mucho menos, puedo decir desde mi perspectiva que hay metáforas y hay Kafka. O sea, porque Kafka, intentar buscarle metáforas es enredarse más. Y encontrarle un significado, creo que tiene más sentido hacerlo de forma subjetiva que evaluar en sí mismo la intencionalidad que tuvo el autor al escribir cada una de sus obras. Porque para mí, nuevamente recalco el hecho de que no soy crítico, ni mucho menos, es un mar de sinsentidos que tienen una intencionalidad. Y creo que por eso nos envuelve tanto Kafka, porque nos invita a indagar en cuál es esa intención y ese significado real del autor. Y hay tantas interpretaciones como haya quienes las interpretan. Y es lo fascinante que encuentro en Kafka. Todo lo que quería decir. Muy bien, muchas gracias, Magdiel. Sí, pues yo volví a leer La Metamorfosis que comentaba con Itzel. Es un cuento que lo invita siempre a uno a volverlo a leer, aunque lo haya leído. Kafka, tengo entendido, no sé si me saca de la duda, profesora, luego de haber muerto, tuvo más producción literaria que antes, porque sus
su material estaba casi guardado, ¿no? Entonces fue explotado por otros familiares. Pero sí, él definitivamente que es una reflexión de todo lo que ocurre en este tiempo, y obviamente es un material muy buenísimo, excelente para que nuestros jóvenes hagan del pensamiento crítico. Lamentablemente pues la sociedad ahora mismo se está comportando de la forma en que Kafka lo revela allí en sus escritos literarios. Entonces ese era mi aporte. Aquí le paso el micrófono a Excel para que hagan un último tuitazo. Sí, yo también apoyo la moción de una sola actividad solamente para Metamorfosis porque lo amerita. Y yo quería decirle, porque él fue funcionario público, no sé si, y yo me lo imagino, ahorita mismo también lo soy, y ese tiempo, o sea, lo entiendo tanto, y hasta ahí lo dejo, y el espacio para poder escribir, o sea, eso de querer, mi principal actividad y que que lo que estoy ejerciendo es el medio, pero no es el fin. Y para terminar, que nunca quiso que sus obras fueran del conocimiento. Eso es algo que me moviliza mucho. Gracias. ¿Por acá? Sí, esa parte de que escribía para sacudir por situaciones reales y no por un éxito, sino por revelar situaciones, por transmitirlas, por hablarlas. O sea, realmente es valiosísimo. Bueno, definitivamente nos queda como interés del Club de Pasajeros en Tránsito la idea del profesor Modesto de ver cómo hacemos que Kafka a través de imágenes sea más accesible a los lectores jóvenes, porque yo creo que este es el tipo de lectura que realmente necesitan los jóvenes, una lectura que los inquiete, que les haga preguntas, que se respondan, y Kafka es eso, nada más que tendríamos que imaginar una forma en hacerlo llegar al grupo de jóvenes. Bueno, ya el propio Kafka ilustró sus aforismos, ya han sido publicados en varias ediciones, y solo quería decir el tema sobre la obra per se, cómo se traicionó la voluntad de Kafka. Max Brod desdibujó su literatura, pero conservó su trabajo. La petición de Kafka era que fuese destruida. Entonces, un poco esa pregunta, estamos ahora frente a la publicación de Gabo, una novela que él no consideró todavía, aunque había hablado a nivel familiar de que en algún momento podría tratarse, pero eso, ¿no? De cuando el testamento es traicionado. Kundera escribió una obra que se llama Testamentos Traicionados y ahí aborda el caso Kafka. Y sí que hay muchísimos cómics, probablemente en otra sesión traiga diversos, digamos, reinvenciones o novelas sobre Kafka, sobre la metamorfosis, sobre todo, y quería decirle que nunca en ninguna parte de la obra se dice qué tipo de insecto es. Nunca. Y la gente, yo recuerdo mi primera pelea con un profesor de filosofía, la primera, que no la última, era porque él decía que era una cucaracha. Y yo decía, ¿pero en qué parte del libro dice que una cucaracha? Bueno, yo con 21 años ahí traté de argumentar y en efecto nunca dice, aunque Nabokov aduce que es un coleóptero, es decir, un escarabajo. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, bueno, para despedir este segmento del Club de Lectura Viajeros en Tránsito, en honor a Elsie Alvarado de Ricor, agradecemos al profesor Rafael Cantanedo, que está indiferido, a Magdiel, nuestro productor, a todos los miembros del Club de Lectura, al profesor Modesto Tuñón, que tuvo la gentileza de estar con nosotros, a nuestros seguidores en Instagram y en Facebook. Los esperamos en una próxima sección. Muchas gracias. Hasta luego.